Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de ciencia. Mi nombre es Priscila Pagnota y te quiero invitar a este espacio de Pre-Science. En este tercer episodio de la temporada quería que hablemos sobre cáncer, teniendo en cuenta que el 4 de febrero es el Día Mundial del Cáncer. En primer lugar, quiero mandar un saludo muy grande a Iván Gusevich y a Cristina Esteban, que mediante Instagram adivinaron que esta iba a ser la temática del tercer episodio. Así que si querés también que te mande saludos, no dudes en seguirme en @prescience_. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el Día Mundial del Cáncer, sobre el cáncer. Y algo que me gustaría mencionar en un principio, más allá de las cuestiones científicas, es un aspecto más social, incluso que quizás escapa un poco a lo que es la medicina. Y está relacionado con una opinión personal que se vincula con que a mí no me convence mucho la idea de hablar del Día Mundial de la lucha contra el cáncer. Es decir, lucha y contra no son dos palabras que me sean de agrado, principalmente porque en una oportunidad leí algún aspecto que vinculaba a cómo el hecho de utilizar palabras bélicas y esto de pensar que es una lucha, una persona contra una enfermedad, puede causar aspectos contraproducentes en un individuo, en un paciente, de manera tal que no hay que pensar que es una lucha, sino que hay que ir a favor de la salud. En ese sentido, verán que, desde aquel momento siempre me gusta hablar del Día Mundial del Cáncer y no este aspecto de lucha o de ir contra ello. Entonces, este Día Mundial del Cáncer surgió con la idea de concientizar y movilizar a la sociedad, porque es fundamental generar una conciencia social, teniendo en cuenta que algo primordial en relación al cáncer es la prevención y el diagnóstico temprano. Y para ello es muy importante acercar a la sociedad cómo poder cuidarse y cómo poder controlar y chequearse de manera rutinaria, pero también esto debe estar acompañado, por supuesto, de políticas que permitan estas particularidades. Entonces, yendo un poco más a una cuestión científica del cáncer, se puede decir que el cáncer es un conjunto de enfermedades y si bien hay muchos tipos de cáncer, la mayoría de ellos tienen algunas características comunes y estas características comunes se las denominan los sellos del cáncer. En inglés es los hallmarks del cáncer y son una serie de procesos que se desarrollan a medida que se va produciendo la enfermedad. Y algo que me gustaría destacar es que para que se desarrolle el cáncer deben ocurrir una serie de eventos que se van acumulando. Es decir, no es que una célula que presenta un cambio automáticamente va a desencadenar un cáncer, sino que esa célula tiene que ir acumulando muchos cambios hasta llegar a eso. Esos cambios en general están relacionados con algunas modificaciones, algunas alteraciones en el material genético, es decir, algunos aspectos genéticos, pero también hay repercusiones en muchos niveles. Entonces, todos estos cambios que se van acumulando en las células y que no son reparados, porque algo muy interesante de la biología es que con el correr del tiempo se han ido seleccionando, es decir, han ido permaneciendo muchos mecanismos de reparación de errores y particularidades o incluso mecanismos que al detectar una célula que tiene irregularidades la llevan a la muerte, de manera tal de, por decirlo de alguna forma, priorizar al organismo en su totalidad en contraposición a la única célula que está acumulando este tipo de particularidades. Entonces, cuando una célula no puede llevar a cabo todos estos procesos de reparación o incluso de muerte celular,
se va acumulando todo esto y con el correr del tiempo puede desarrollarse la enfermedad. ¿Y cuáles son estos mecanismos que están alterados en células que van a derivar quizás en tumores y en el cáncer? Bueno, por un lado tienen la característica de que proliferan más, es decir, tienen una mayor tasa de proliferación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una célula normalmente, dependiendo en la parte del cuerpo en la que se encuentre, puede dividirse en dos, es decir, se multiplica. Y hay partes del cuerpo, por ejemplo la piel, que tienen una tasa de multiplicación mayor, es decir, que se van multiplicando más rápido en el tiempo. Hay otras que tienen una tasa mucho menor, por ejemplo las neuronas, donde solo hay algunas de ellas que pueden multiplicarse, pero esto está muy regulado. En el caso del cáncer, lo que ocurre es que esto está desregulado en el sentido de que ahora se multiplican más rápido, es decir, cada vez hay mucha más cantidad de células, que justamente esta cantidad de células es la que lleva a que se forme esa masa que uno suele denominar tumor. Ahora, cuando uno piensa en esto, bueno, tiene que pensar en un freno y un acelerador. Es decir, el acelerador podría ser esta idea de generar muchas nuevas células, pero también se podría poner un freno que se relaciona con que estas células pueden ir a la muerte programada que estábamos hablando. Pero particularmente este proceso que lleva a la muerte, que se suele denominar apoptosis, es uno de los más conocidos, lo que ocurre es que también se lleva a cabo en menor proporción. Entonces, si se está generando mayor cantidad de células y están muriendo menos, es lo que lleva a cabo a que haya esta acumulación, esta masa que uno puede denominar tumor. Otro de los procesos que ocurren se denomina angiogénesis y se relaciona con la formación de vasos sanguíneos a partir de otros ya existentes. Y esto se vincula con que esta masa, este tumor que se genera, necesita de alguna forma que sea nutrido, ya sea por oxígeno, por diferentes componentes, de manera tal que para ello necesita tener una irrigación, es decir, necesita que haya vasos sanguíneos que estén en su interior para poder tener de alguna manera muchas de las funciones que están llevando a cabo, como puede ser esto de proliferar más rápido. Entonces, uno de los mecanismos que desarrollan los tumores, y es muy característico del cáncer, es esto de que se generan nuevos vasos a partir de otros ya existentes. Y una particularidad es que muchas veces estos vasos no son fisiológicamente como los habituales, sino que suelen ser lo que se llaman aberrantes, es decir, tienen algunas irregularidades, no funcionan completamente, o incluso a veces hasta son formados por células que no son las que normalmente forman los vasos. De hecho, se ha visto que hay células tumorales que tienen como una serie de cambios y forman parte de estas paredes de los vasos nuevos que se generan. Entonces, la angiogénesis es otra de las características, otro de los hallmarks del cáncer. ¿Y qué ocurre también? Hay una desregulación metabólica. Esto quiere decir que se buscan rutas alternativas a las fisiológicas o que quizás no ocurren en tanta frecuencia a nivel fisiológico, pero que posibilitan obtener mayor cantidad de energía. Incluso a veces se toman componentes que de alguna manera se los introduce en una serie de cambios que también permiten generar energía. Entonces, todo esto es en pos de poder generar todos esos procesos característicos de un tumor y del cáncer. Y algo particular también que ocurre es la evasión del sistema inmunológico. Algo característico del organismo es que existe un sistema inmunológico que está alerta continuamente y de alguna forma custodiando todo nuestro cuerpo para detectar determinadas cuestiones que sean irregulares, ya sea una bacteria, un virus o incluso células propias que empiezan a adquirir determinados cambios. Entonces, si el sistema inmunológico detecta esta célula con irregularidades y logra eliminarla, esto ya se evita un problema. Pero hay un continuo tire y empuje entre el sistema inmunológico y el tumor, donde para que el tumor avance tiene que existir esta evasión, es decir, este engaño o este dejar de lado al sistema inmunológico. Y es muy interesante porque hay muchas formas diferentes en las cuales los tumores pueden evadir al sistema inmunológico y
Es interesante también porque depende del tipo de cáncer, pero a su vez dentro del tipo de cáncer hay en algunos pacientes o en algunos subtipos que ocurre y en otros no. Un ejemplo muy interesante sobre la evasión del sistema inmunológico ocurre con ciertos componentes que presentan algunas células del sistema inmunológico que lo que hacen es censar y detectar otros componentes que están en células sanas, de manera tal de que el sistema inmunológico no reaccione ante una célula que se encuentra en su estado fisiológico. Y algo muy particular es que determinados tipos de tumores producen en exceso, producen particularmente este componente que dice estoy en estado fisiológico. De esta manera entonces, estas células del sistema inmunológico que están censando a ver qué célula es fisiológica y cuál no, son de alguna forma engañadas por la célula tumoral que exponen ese componente cual señal que dice soy una célula fisiológica. Ese es uno de los muchos ejemplos que podemos mencionar y hay muchos tratamientos actuales que buscan bloquear este reconocimiento, esta interacción para que el sistema inmunológico pueda actuar frente a la célula tumoral. Y otro de los procesos, pues el último para no aburrirlos, es la invasión y la metástasis. Es otra característica de la mayoría de los tipos de cáncer, donde lo que ocurre es que la célula tumoral tiene que ir dejando el nicho, el lugar es en el cual se encuentra el tumor. Esto no lo hacen todas las células del tumor, sino algunas que van adquiriendo características muy particulares y van invadiendo determinados tejidos y van como pasando primero los límites del tumor, luego suelen llegar hasta los vasos y viajan hacia otros sitios del cuerpo, de manera tal que pueden luego establecerse en un lugar distante al sitio original en el que se encontraba el tumor, originando otro tumor en lo que se denomina la metástasis. En este proceso actúan muchísimos otros mecanismos, como puede ser la migración, la degradación de esta matriz extracelular, es decir, de toda esa red que sostiene a los tejidos como para abrir paso a la propia célula tumoral, el ingreso a los vasos, la pérdida de la adhesión al lugar en el que se encuentran, es decir, al tumor, y luego tienen que volver a adquirir todas esas características que permitan adherirse a un sitio cuando quiere establecerse el lugar en el cual ocurre la metástasis. Son procesos extremadamente complejos que están regulados por muchísimos componentes y muchísimos genes diferentes. Pero más allá de estas características que son propias a la mayoría de los tipos de cáncer, y quizás eso es un poco más enciclopedia, algo que me gusta pensar es que históricamente el estudio del cáncer se centró en la célula tumoral, lo cual me parece que tiene un completo sentido porque es decir, se están generando un tumor, ese es el origen de la enfermedad y las particularidades que presenta. Tiene sentido apuntar a entender y a enfocarse en lo que está desarrollándose en esa célula que acumuló muchísimas modificaciones. Pero con el correr del tiempo se observó que esa célula tumoral se encuentra en un contexto, como ocurre con cualquier célula que uno toma del cuerpo, de manera tal que esos células, ese contexto que lo rodea, que repito, pueden ser celular o puede ser no celular, se comunica con el tumor. Es decir, hay un montón de otras células que quizás no tienen acumulación de modificaciones como ocurre con la célula tumoral, pero que está en comunicación ya sea por contacto directo o mediante enviar señales con esta célula tumoral. Es decir, puede haber, como mencionábamos, células de vasos, puede estar esta matriz extracelular que es la red que lo sostiene y hay componentes como colágeno, elastina, que un poco mencionamos en el episodio anterior del podcast. Entonces, es todo un entramado, es todo lo que se llama un microambiente y esta comunicación, por supuesto, que va a generar cambios en ambas direcciones. Es decir, a la célula tumoral no le va a ser indistinto estar en un determinado ambiente a estar en otro y por el contrario, un componente de ese microambiente que está en presencia de una célula tumoral va a modificarse. A mí muchas veces cuando voy a dar charlas en colegios o sobre comunicación de la ciencia para público general, me gusta hacer esta comparación de que una persona no actúa de igual manera si tiene que ir, por ejemplo, a presentarse
a una entrevista de trabajo o a la facultad a rendir un examen en comparación a si tiene que salir con amigos un fin de semana. Entonces, si bien en esencia puede llegar a ser la misma persona o la misma célula, el estímulo que tiene a su alrededor es diferente, de manera tal entonces que va a tener respuestas distintas. Y es muy interesante porque se ha comenzado a estudiar los distintos componentes de este microambiente tumoral y cobró gran relevancia lo que es el sistema inmunológico y cómo es esta interacción entre la célula tumoral y el sistema inmunológico, principalmente pensando en lo que es la evasión. A partir de ello surgieron muchísimos tratamientos y terapias nuevas vinculadas a poder potenciar la acción que tiene el sistema inmunológico en la célula tumoral y complementarlo con otro tipo de tratamientos como radioterapia y quimioterapia. Y esto creo que es un horizonte que aún está muy lejos y que hay muchísimo por explorar, no solo a nivel del sistema inmunológico, sino también pensando en la gran cantidad de componentes que rodean a un tumor y cómo, moldeando a ellos mismos, el comportamiento del tumor puede o frenarse o incluso retroceder, porque se ha visto que este microambiente y la comunicación que existe con este microambiente favorece en muchos casos el desarrollo de la enfermedad. Entonces es sumamente interesante continuar explorando estos componentes del microambiente tumoral y verán un poco que hago mucho énfasis en esto porque, bueno, fue mi tema de doctorado y es actualmente mi tema de postdoctorado, porque creo que por supuesto que es importante estudiar la célula tumoral y todos los cambios que se están generando, pero no de forma aislada, sino pensándola como un todo. Y ya que entramos en este aspecto, me gustaría traer acá a colación por qué es tan difícil encontrar una cura para el cáncer. En primer lugar, a mí no me gusta la expresión cura para el cáncer. Creo que es un poco ambiciosa y que tampoco se ajusta a la completa realidad que vivimos, al menos en este momento, porque siento que no existe un único tratamiento que pueda ser efectivo para todas las personas. Y acá me gusta también traer a colación que el cáncer es un conjunto de enfermedades heterogéneas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, un conjunto de enfermedades que son muy diferentes. Y no me refiero únicamente a la localización del cáncer, es decir, que es muy distinto, no sé, cáncer de mama a cáncer renal, sino que dentro de un tipo de cáncer, como por ejemplo si uno analizara a personas con cáncer de mama, hay diferentes subtipos, pero incluso dentro de cada subtipo, dos personas que presenten el mismo subtipo de cáncer tienen muchísimas diferencias. Y por eso ahí es que es tan complicado encontrar un tratamiento que sea efectivo, porque estas diferencias pueden traer, obviamente aparejadas, cosas distintas de cómo van a responder a un cierto tratamiento y a las necesidades que requieren. En ese sentido, a mí siempre me gusta pensar que cada persona que presenta una enfermedad en particular, en este caso cáncer, es como un QR, donde en ese QR hay un patrón determinado, tanto por las características genéticas, por las características metabólicas que presenta un individuo y también por las características propias de la enfermedad. Entonces creo que con el tiempo la medicina debería transformarse en un escáner que posibilite tomar en cuenta las particularidades de ese QR, es decir, poder ver a un paciente y a partir de las características que tiene, encontrar un tratamiento que resulte efectivo para esa enfermedad y que no traiga aparejada ninguna particularidad colateral que pudiera ser un perjuicio. Eso es lo que tiende un poco lo que se llama la medicina personalizada, que intenta encontrar una alternativa terapéutica que se ajuste a los requerimientos de cada paciente. Es muy complejo, es hacia donde estamos tratando de ir. Muchas de las investigaciones actuales por eso no buscan una cura para el cáncer, porque no existe algo tal como una cura para el cáncer en este momento, sino que existe la posibilidad de investigar y comprender muchos procesos fisiológicos y patológicos que abren puertas a realizar nuevos tratamientos que no sean únicos, sino que puedan complementarse con las opciones actuales en determinados grupos de pacientes. Es por eso que es muy importante el estudio con muestras de pacientes y ahondar en estas características propias, lo que se llaman hacer correlaciones entre el tipo de particularidades que tiene la enfermedad y
cuánto se expresa un determinado componente. Eso creo que es uno de los grandes desafíos. Es una tarea extremadamente difícil porque la investigación está tendiendo a ir a ese lado, pero desde un enfoque social y político es complejo porque se traduciría en terapias que probablemente iniciarían siendo muy costosas y que no cualquiera podría acceder. Pero creo que el sistema científico está tratando de ir en esa dirección, el de salud también, aunque a veces cueste el diálogo entre la comunidad científica y de salud. Hemos visto que en pandemia ha habido una gran sinergia, es decir, una gran respuesta potenciada entre ambas partes, y con el correr del tiempo se liman un poco esas asperezas. La realidad es que yo tuve la posibilidad y tengo la posibilidad de trabajar con personas del ámbito de salud y es imprescindible para la investigación científica porque ellos viven el día a día y tienen la realidad de lo que se está viendo en la clínica y de lo que transmite cada paciente. Entonces, me parece fundamental, creo que hay que ir por ese lado de este tipo de tratamientos, aunque sea extremadamente complejo, y también pensar que más allá de los tratamientos, que es algo que uno aborda cuando ya la enfermedad obviamente fue detectada y en muchos casos es avanzada, creo que también hay que focalizar mucho en el diagnóstico y la prevención, como mencionaba un poco al principio. Esto es algo que como comunidad científica nos compete. A veces muchas personas están centradas en realizar únicamente investigación, lo cual es importante, pero creo que también tenemos un rol como actores sociales para tender puentes entre este conocimiento que se está generando a nivel científico y en particular en este área de la salud, para que la población, la sociedad en general tenga herramientas como para decidir, sepa por qué es importante hacerse determinados chequeos y buscar, por supuesto, ni hablar, determinados marcadores o componentes nuevos que permitan una detección precoz, un diagnóstico más eficiente, utilizando técnicas que sean lo menos invasiva posible, pero también es importante generar estos diálogos, que haya espacios en los cuales las personas sepan, tanto desde el lado de la educación como desde un aspecto más general, que conozcan la importancia de realizarse, por ejemplo, chequeos. Y en este sentido, y pensando que quizás no todas las personas tienen las posibilidades de realizarse estos chequeos, creo que es muy importante tener un acompañamiento político donde haya determinadas cuestiones que avalen y refuercen este intento que también está haciendo la comunidad científica y del área de la salud para poder mejorar determinados perjuicios que hay a nivel social en relación a muchísimas enfermedades. Creo que es fundamental esa comunicación, ese tirar hacia el mismo lado entre la parte científica, la parte de salud, y esperemos que políticas que posibiliten estas cuestiones. De esta manera, quiero comentar que, en mi opinión, hemos dado pasos agigantados respecto al recorrido histórico sobre la concepción del cáncer, pensando en este aspecto de que históricamente se centró solo en la célula tumoral y luego se han ido incorporando distintos componentes y distintas aristas a este análisis, buscando tratamientos que son un poquito más personalizados, pero bueno, aún queda mucho trayecto por hacer y sé que la comunidad científica y de salud vamos en la dirección correcta, por lo cual hay que aunar fuerzas para continuar investigando sobre los procesos fisiológicos y patológicos que ocurren en el cuerpo del ser humano y cómo repercute esto a nivel del cáncer, para continuar buscando alternativas diagnósticas, pronósticas y terapéuticas que puedan complementar el abanico de posibilidades clínicas actuales. Espero y auguro que en breve haya una medicina personalizada que atienda las necesidades de todos los tipos de pacientes, incluso más allá de la enfermedad del cáncer, y que esto esté acompañado de políticas que permitan que todas las personas, independientemente de su clase social, puedan acceder a ella.
Entonces, quería charlar un poquito sobre esta enfermedad, este conjunto de enfermedades que siempre está en boca de muchas personas y cómo no aprovechar el Día Mundial del Cáncer para contarles un poco acerca de esto y también aquellos que no me conocen o que me están escuchando, es el tema en el cual realicé mi doctorado y actualmente estoy iniciando un postdoctorado. De esta manera vamos de a poco terminando con el tercer episodio de la temporada y como les comenté la vez pasada, quiero realizar unas recomendaciones. En este caso particular voy a mencionar a bio.yari. Síganla en Instagram, @bio.yari. Realiza mucho contenido de comunicación en sus redes sociales. También es una gran artista, realiza dibujos increíbles, murales, stickers y demás. Y ella particularmente también trabaja en cáncer, por lo cual quería aprovechar a dar esta recomendación de una persona que lleva a cabo comunicación de la ciencia. Y entonces, para ir cerrando, mencionar que la cotidianeidad está repleta de ciencia y te invito a acercarte a ella a través de este podcast. Déjame en comentarios cómo ves actualmente la investigación sobre el cáncer y cómo quisieras un futuro relacionado a esta enfermedad. No te olvides de seguirme en Instagram en @princescience_ y de comentarme de qué querés que se trate el próximo episodio. Hasta la próxima.